Me llamo Tomás Benítez y tengo 80 años. He pasado mi vida entera vertiendo concreto, soldando vigas de acero y levantando edificios que rascan el cielo. Si hay algo que aprendí en 6 décadas de construcción, es a detectar una grieta. Sé ver cuando un cimiento está cediendo mucho antes de que la pared se venga abajo. Sé escuchar el crujido de la madera antes de que se parta. Pero aquella tarde de lluvia en el cementerio Colinas del Roble, fui ciego. No vi la grieta más grande de todas, la que estaba partiendo mi propia vida por la mitad. El cielo estaba de un color gris plomo, pesado, como si estuviera a punto de caerse sobre nosotros. La lluvia no paraba. Caía a mantos, fría y constante, convirtiendo la tierra roja de Georgia en un lodazal resbaloso alrededor de la tumba abierta. Yo estaba allí, de pie, mirando el ataúd de caoba donde yacía Marta. Mi Marta. La mujer con la que compartí 55 años de café por las mañanas y silencio por las noches. Quería llorar. Dios sabe que quería caer de rodillas en ese barro y gritarle al cielo hasta quedarme sin voz. Pero no pude. Estaba entumecido. Era como si alguien hubiera bajado el interruptor principal de mi cuerpo. No sentía frío, no sentía el agua empapando mis pantalones, no sentía nada. Solo estaba quieto, como una estatua de granito, apretando el mango de mi paraguas negro con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, sin sangre. A mi derecha estaba mi hija, Laura. La pobre no paraba de temblar, aferrada a mi brazo como si fuera lo único que la mantenía en pie en medio de la tormenta. Pero a mi izquierda estaba Diego. Diego, mi primogénito. Mi orgullo, o lo que solía serlo. Tiene 62 años, aunque se tiñe el pelo de un negro zapato que no engaña a nadie. Trabaja como gerente de logística en una empresa del centro, o eso dice. Aquella mañana, Diego estaba dando todo un espectáculo digno de un premio Oscar. Sollozaba en voz alta, con esos gemidos ahogados que hacen que la gente se gire a mirar. Sus hombros se sacudían violentamente bajo su traje negro de diseñador. No dejaba de secarse los ojos con un pañuelo de seda blanco, una y otra vez. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! Gemía. Para cualquiera que lo viera desde lejos, Diego era la imagen viva de la desolación. Un hijo destrozado por la pérdida de su madre adorada. Los vecinos lo miraban con lástima. El cura lo miraba con compasión. Pero yo me dediqué a construir cosas toda mi vida. Yo no miro el edificio pintado, yo miro las vigas de carga. Yo miro los puntos de tensión. Y mientras miraba a mi hijo, vi algo que no encajaba. Un detalle minúsculo que habría pasado desapercibido para cualquiera que no fuera su padre. Cada vez que Diego se llevaba el pañuelo de seda a la cara para secarse esas lágrimas teatrales, su mano izquierda hacía un movimiento extraño. Se ajustaba el puño de la camisa. Tiraba un poquito de la manga de su saco negro hacia atrás. Lo justo, solo lo justo, para dejar al descubierto su muñeca por un segundo. Entonces, aparecía un destello. Un brillo dorado, inconfundible bajo la luz gris de la lluvia. No era cualquier reloj. Yo sé cuánto valen las cosas. He trabajado para gente rica toda mi vida. He visto sus juguetes. Aquello era un Rolex Submarine. Y no uno de acero. Era de oro macizo. Oro de 18 quilates. Me quedé hipnotizado mirándolo. Veía cómo las gotas de lluvia resbalaban sobre los eslabones dorados y caían al barro. Hice un cálculo rápido en mi cabeza, como solía hacer con los presupuestos de obra. Ese reloj cuesta, fácil, $30,000. Quizás 35,000 si lo compró nuevo. Miré la cara hinchada y roja de mi hijo. Diego gana unos $60,000 al año en su trabajo. Tiene una hipoteca de la que se queja en cada cena de Navidad. Tiene 2 hijos en un colegio privado carísimo, cuyas matrículas ayudo a pagar yo a veces porque él dice que no llega. Maneja un sedán de alquiler porque su coche propio siempre está en el taller.
¿De dónde demonios había sacado $30,000 para un reloj? Yo no se lo compré. ¿Y Marta? Marta era una ama de casa ahorrativa. Ella recortaba cupones del periódico para ahorrar 50 centavos en el detergente. Ella surcía mis calcetines. No tenía ese tipo de dinero. O eso creía yo. En ese momento, Diego se dio cuenta de que lo estaba mirando. Nuestras miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, menos de un parpadeo, la pena desapareció de su rostro. En ese momento, Diego se dio cuenta de que lo estaba mirando. Nuestras miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, menos de un parpadeo, la pena desapareció de su rostro. Sus ojos dejaron de ser los de un niño llorón y se volvieron duros. Fríos. Calculadores. Como los ojos de un tiburón que huele sangre en el agua. Fue instantáneo. Se bajó la manga de golpe, tapando el oro con un movimiento brusco, y volvió a aullar de dolor inmediatamente. «Oh, Dios, ¿por qué te la llevaste?», gritó, mirando al cielo. Pero yo ya lo había visto. Y una sensación helada, mucho más fría que la lluvia de Georgia, me empezó a subir por el estómago. No era tristeza. No era miedo. Era mi instinto. Ese viejo instinto que me salvó de morir aplastado en las obras tantas veces. Mi instinto me estaba gritando, «Cuidado, Tomás. Los cimientos de esta familia están podridos. Algo huele mal». Volvimos a la casa para el responso. Esta casa la construí con mis propias manos hace 30 años. Recuerdo cada clavo, cada tabla. Pisos de roble macizo que pulí yo mismo de rodillas. Una chimenea de piedra que Marta decoraba cada invierno. Se suponía que este lugar sería nuestro refugio, nuestro santuario para la vejez. Ahora, estaba llena de extraños. Había gente por todas partes. Vecinos que no veía hace años, compañeros de trabajo de Diego, amigas de la iglesia de Marta. Todos comiendo ensalada de patata en platos de plástico, bebiendo mi café y murmurando esas condolencias vacías que se dicen por cumplir. Lo siento mucho. Está en un lugar mejor. Se ve muy natural. Yo me senté en mi sillón de siempre, en la esquina del salón. Mi trono, como le decía Marta. Desde ahí, observaba todo. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Mi hija Laura estaba en la cocina. Ella estaba haciendo el trabajo real. Preparaba más café, servía comida, limpiaba lo que otros ensuciaban, se aseguraba de que nadie se quedara sin servilleta. Se la veía agotada. Tenía ojeras negras y el maquillaje corrido, pero no paraba. Laura siempre fue así, servicial, honesta. Ella sufría en silencio, trabajando para tapar el dolor. Diego, en cambio. Diego merodeaba. No ayudaba. No servía café. Lo veía caminar por el salón con las manos en los bolsillos. Miraba los cuadros de las paredes como si nunca los hubiera visto. Tocaba los muebles. Levantaba una figurita de porcelana, miraba la marca en la base y la volvía a dejar. Parecía un tasador examinando un piso antes de una subasta. Sus ojos recorrían la casa calculando valores. ¿Cuánto valdrá esta lámpara? ¿Cuánto darán por esta mesa? Cuando por fin se fue el último invitado y la casa quedó en un silencio incómodo, Diego no se acercó a preguntarme cómo me sentía. No me trajo un vaso de agua. No me puso la mano en el hombro. Caminó directo hacia mí, arrastró el escabel de cuero y se sentó frente a mi sillón, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a tabaco mentolado. «Papá», dijo. Su voz ya no sonaba llorosa. Sonaba suave, demasiado suave. Pulida. Como la de un vendedor de autos usados. Tenemos que hablar de temas logísticos. Lo miré con un cansancio infinito. Me pesaban los párpados. ¿Podemos no hacer esto hoy, Diego?, le dije, con la voz ronca.
Acabamos de enterrar a tu madre hace 3 horas. La tierra todavía está fresca. Tenemos que ocuparnos de la parte administrativa, papá, insistió, inclinándose hacia adelante. Sus ojos brillaban con una urgencia que no me gustaba. Mira, sé que estás de duelo. Sé que ahora mismo no piensas con claridad, es normal a tu edad. Pero hay cosas que no pueden esperar. Hizo una pausa dramática. Necesito la llave del despacho de mamá. Sentí un pinchazo en la nuca. Marta tenía un pequeño despacho al final del pasillo. Era un cuartito pequeño donde ella guardaba sus cosas de costura, sus álbumes de fotos y sus papeles. Ella siempre lo tenía cerrado con llave. Decía que era su espacio privado. Yo nunca entré ahí en 20 años. Respetaba su privacidad. ¿Para qué quieres entrar ahí? Pregunté, endureciendo la voz. Tengo que buscar pólizas de seguro, dijo Diego rápidamente, como si tuviera la respuesta ensayada. Ya sabes que los funerales son carísimos, papá. Y las facturas del hospital por la quimio de mamá deben estar por las nubes. Seguro hay cartas de cobro ahí dentro. Quiero ayudarte a revisar las deudas para que podamos pagar todo antes de que los intereses te coman. Lo miré fijamente. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi niño. No vi al bebé que enseñé a andar en bicicleta. No vi al joven al que pagué la universidad. Vi a un extraño. Un extraño codicioso con traje negro. Me incorporé un poco en el sillón. Dejé de ser el viudo triste y volví a ser el capataz de obra. El hombre que había lidiado con inspectores corruptos y subcontratistas tramposos toda su vida. No te preocupes por el funeral, Diego, dije, cortante como un cuchillo. Ayer firmé el cheque. Está pagado. Al contado. Diego parpadeó, sorprendido. Se echó un poco hacia atrás. Ah, bueno, eso está bien. ¡Qué alivio! Pero, ¿y las facturas médicas, papá? La hospitalización fue larga. 6 meses de tratamiento. Eso pueden ser cientos de miles de dólares. Tal vez tengamos que liquidar algunos activos, quizás hipotecar la casa o revisar sus cuentas de ahorro para cubrirlo. No quiero que te quedes sin liquidez. Solté una carcajada seca. Una risa sin humor. Liquidar activos. Qué bonito hablas. Me incliné hacia él hasta que nuestras narices estuvieron casi tocándose. Mira, Diego. Escúchame bien. La semana pasada pagué la factura final del hospital. $512,000. Diego abrió la boca, pero no salió nada. La pagué de mis ahorros, continué. No tengo deudas. No tengo deudas desde 1985. La casa es mía. El coche es mío. Y la atención médica de tu madre la pagué yo. No el seguro. Yo. Así que no necesitas buscar nada. No hay deudas que ordenar. La cara de Diego se puso pálida. Pálida de verdad. No sabía que yo tenía esa liquidez. Él siempre pensó que yo era solo un viejito jubilado viviendo de una pensión de la Seguridad Social. No sabía de las inversiones en tierras que hice en los años 90. No sabía lo que había guardado bajo el colchón del banco durante 40 años de sudor. Pensaba que estaba tratando con un anciano vulnerable. Y se acababa de dar contra un muro de hormigón. Pero, papá, balbuceó, intentando recomponer su máscara de hijo preocupado. Puede haber otras cosas. Mamá podía tener deudas personales, o quizás dejó un testamento ahí dentro que no conocemos. Solo quiero ayudarte a ordenar todo. No te pongas a la defensiva. Me harté. Levanté la mano y señalé su muñeca izquierda. Llevas un reloj de $30,000, Diego. Él se sobresaltó. Instintivamente, se cubrió el reloj con la otra mano, como un niño atrapado robando galletas. Es falso, papá. Es una imitación china.
Lo compré en internet por $50. Solo para verme profesional en las reuniones de trabajo. Ya sabes, imagen corporativa. Lo miré a los ojos. Él sostuvo la mirada un segundo y luego la desvió hacia el suelo. Yo sé de oro. Conozco su peso. Conozco la forma en que atrapa la luz, una luz cálida y profunda que ninguna imitación barata puede copiar. Aquello no era falso. Y él sabía que yo lo sabía. Pero no insistí. No todavía. Quería ver hasta dónde llegaba. Vete a casa, Diego, dije, volviendo a recostarme en el sillón. Vete con tu esposa y tus hijos. Déjame a mí el orden. Yo me ocuparé de las cosas de tu madre. Vaciló un instante. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo oscuro, hacia la puerta cerrada del despacho de Marta. Vi el hambre en su mirada. Un hambre física, desesperada. No quería ayudarme. Quería encontrar algo. O esconder algo. Estaba aterrorizado de que yo entrara ahí antes que él. Está bien, papá, dijo finalmente, poniéndose de pie con rigidez. Solo intentaba ser un buen hijo. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. Se marchó rápido, casi corriendo, sin despedirse de su hermana Laura que seguía fregando platos en la cocina. Escuché el motor de su coche arrancar con un acelerón brusco en la entrada. Laura se fue poco después. Me besó en la frente, me dejó comida preparada en la nevera y me prometió llamar mañana. Por fin, me quedé solo. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que zumba en los oídos. Me quedé allí sentado mucho rato, mirando cómo las sombras de la tarde se alargaban en el suelo de madera. Pensaba en Marta. En su risa. En cómo tarareaba mientras cocinaba. Y pensaba en Diego. En su reloj de oro. En su prisa por entrar al despacho. ¿Qué escondes, Marta? Susurré a la habitación vacía. ¿Qué demonios pasaba en esta casa mientras yo estaba trabajando? Me levanté. Me dolían las articulaciones por la humedad. Caminé por el pasillo. El suelo crujía bajo mis pies. Llegué a la puerta del despacho. Estaba cerrada, como siempre. Giré el pomo. Trabado. Marta siempre llevaba la llave colgada al cuello, en una cadenita de plata, junto a su medalla de la Virgen. Pero cuando murió en el hospital, las enfermeras me dieron sus efectos personales en una bolsa de plástico. Fui a mi dormitorio. Busqué la bolsa en el cajón de la mesita de luz. Ahí estaba. Saqué la cadenita. La llave era pequeña, de latón antiguo, gastada por el uso. Volví al pasillo. Sentía que estaba profanando un templo. Marta era celosa de su espacio. Perdóname, vieja, dije. Pero tengo que saber por qué nuestro hijo parece un buitre. Metí la llave. Giró suavemente con un clic. Abrí la puerta. El aire dentro estaba viciado. Olía a papel viejo, a polvo y al perfume de lavanda que Marta usaba. Encendí la luz. Era un cuarto pequeño, sin ventanas. Había una mesa de costura en un rincón. Estanterías llenas de novelas románticas. Y un escritorio de madera sencillo contra la pared. Me senté en la silla de Marta. Todavía tenía la forma de su cuerpo en el cojín. Empecé a revisar. Cajones con hilos. Cajones con fotos de los nietos. Recibos de la luz, del agua, todo ordenado por fecha. Marta era muy organizada. Pero en el último cajón, al fondo, debajo de unas revistas de patrones de costura, encontré algo que no encajaba. Era una caja de metal gris. De esas cajas de seguridad portátiles que se compran en la ferretería. Estaba cerrada con combinación. Probé la fecha de nuestro aniversario. Nada. Probé el cumpleaños de Laura. Nada. Probé el cumpleaños de Diego. Clic, se abrió.
Incluso muerta, su contraseña era él. Levanté la tapa. No había dinero. No había joyas. No había testamento. Solo había una cosa. Un cuaderno. Una libreta pequeña, de tapas azules duras, de esas que usan los escolares. Estaba vieja, con las esquinas desgastadas y el lomo pegado con cinta adhesiva. En la portada, con la letra elegante y curva de Marta, decía, Contabilidad, jueves. Lo saqué. Mis manos temblaban. Lo abrí en la primera página. La fecha era antigua. 14 de mayo de 1984. Leí la primera entrada. Y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entero. Jueves. Fui al banco. Saqué $200. Se los di a Diego. Dijo que rompió una ventana en la escuela y que si no pagaba, lo expulsarían y tú te enterarías. Le dije que era la última vez. Me prometió que sería bueno. Dios, ayúdame a que Tomás no se entere. Pasé la página. Junio de 1984. Jueves. $300. Diego dice que un niño mayor le robó la bicicleta a su amigo y le echan la culpa a él. Necesita reponerla. Lloró mucho. Le di el dinero del mercado. Pasé más páginas, rápido, con el corazón golpeándome las costillas. 1990, 1995. 2005, las cifras crecían. De $200 pasaban a $500. A $1.000. A $5.000. Las excusas cambiaban, pero el patrón era el mismo. Deuda de juego. Accidente con el coche. Una chica embarazada. Inversión fallida. Y al final de cada entrada, la misma frase, escrita con miedo. Si Tomás se entera, lo mata. Tengo que protegerlos a los dos. Llegué a la última página. La fecha era de hace 3 semanas. Justo antes de que Marta entrara en coma. La letra era temblorosa, débil, de una mujer que se moría. Jueves. Vino al hospital. No me preguntó cómo estaba. Dijo que necesitaba $10.000 para tapar un agujero en la empresa o iría a la cárcel. Le dije que ya no tenía más. Que se acabó. Me gritó. Me dijo que si me moría sin darle el dinero, escupiría en mi tumba. Le di mi anillo de diamantes, el que Tomás me regaló a los 40 años. Le dije que lo vendiera. Dios, perdóname por criar a un monstruo. Cerré el cuaderno. El silencio de la casa ya no era paz. Era horror. Durante 40 años, mientras yo me rompía la espalda trabajando para darles un futuro, mi esposa iba al banco todos los jueves. No ahorraba. No ayudaba a caridad. Estaba pagando un rescate. Un rescate semanal para mantener a nuestro hijo fuera de la cárcel o fuera de mi ira. Diego no era un gerente. Diego no era un hombre de familia. Diego era un parásito que había desangrado a su madre hasta el último día de su vida. Y ese reloj de oro en su muñeca, ese reloj era el anillo de Marta. Me levanté de la silla. Ya no sentía dolor por el luto. Ya no sentía cansancio de viejo. Sentí una furia fría, tranquila, terrible. Una furia de 80 años acumulada en un solo segundo. Guardé la libreta azul en el bolsillo de mi camisa, cerca de mi corazón. No te preocupes, Marta, dije en voz alta. Ya no tienes que protegerlo. Ahora me toca a mí. Salí del despacho. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio. Luego, descolgué el teléfono de la pared. Marqué el número de Diego. Sonó 3 veces. Hola. Contestó él. Se oía música de fondo, risas. No parecía estar muy triste. Dije.
Mi voz sonaba normal. Demasiado normal. Perdona que te moleste. He estado pensando, tenías razón. ¿Ah, sí? Su voz cambió al instante, interesada. ¿Sobre qué, papá? Sobre el despacho, dije. No puedo hacerlo solo. Es demasiado para mí. Hay muchos papeles. Necesito tu ayuda. Escuché cómo se le cortaba la respiración al otro lado. La codicia. Claro, papá. Para eso estoy. ¿Quieres que vaya mañana? No, dije. Ven ahora. Ven ya. Quiero terminar con esto esta misma noche. Voy para allá, dijo. Y colgó antes de que yo pudiera decir adiós. Colgué el teléfono. Fui al garaje. Abrí mi vieja caja de herramientas. Saqué un martillo pesado, de esos de demolición. Lo pesé en mi mano. Luego lo guardé. No, eso sería demasiado rápido. Demasiado fácil. Diego merecía algo más lento. Merecía sentir lo que sintió su madre durante 40 años. Miedo. Saqué otra cosa del estante. Un bidón de gasolina. Y me senté en el porche, en la oscuridad, con la libreta azul en una mano y un fósforo en la otra, a esperar a que llegara el buitre. Me quedé en el porche de madera, sentado en mi mecedora vieja. La lluvia había parado, pero el aire seguía pesado, húmedo, cargado de electricidad estática. Era una de esas noches del sur donde el silencio no es paz, sino una advertencia. Los grillos no cantaban. Los perros del vecindario no ladraban. Todo el mundo parecía estar conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría el viejo Tomás. Tenía el bidón de gasolina a mis pies, escondido detrás de una maceta grande de helechos que Marta cuidaba con tanto esmero. En mi bolsillo, pegada a mi pecho, la libreta azul quemaba mi piel a través de la tela de la camisa. Cada vez que respiraba, sentía su peso. 40 años de mentiras. 40 años de extorsión registrados con tinta barata. Miré mi reloj. Habían pasado 20 minutos desde que colgué el teléfono. Diego vivía a 30 minutos de aquí, respetando los límites de velocidad. Pero a los 18 minutos, vi las luces. 2 faros de xenón blanco, potentes, agresivos, cortaron la oscuridad de la calle. El coche entró en la entrada de grava derrapando un poco, levantando piedras. Diego siempre conducía así. Como si el mundo tuviera que apartarse a su paso. Como si las reglas de física y cortesía no aplicaran para él. Apagó el motor. El silencio volvió de golpe, roto solo por el sonido metálico de la puerta del coche al cerrarse. Clam. Lo vi caminar hacia la casa bajo la luz amarilla de la farola del jardín. Caminaba rápido, con esa energía nerviosa que tienen los adictos o los desesperados. Se abrochaba el botón del saco negro, se pasaba la mano por el pelo teñido. Estaba ensayando su papel. Podía imaginar lo que pasaba por su cabeza, el viejo se rindió. El viejo necesita ayuda. Voy a entrar en ese despacho, voy a encontrar el testamento o las cuentas bancarias, y voy a asegurarme de que todo quede a mi nombre antes de que Laura meta las narices. Pobre imbécil. No venía a una herencia. Venía a una auditoría. No me levanté para recibirlo. Me quedé en la mecedora, en la penumbra del porche, dejando que él se acercara. Quería verle la cara antes de que él me viera a mí. Quería ver al monstruo sin máscara. Subió los escalones de madera de 2 en 2. ¿Papá? Llamó, buscando el interruptor de la luz del porche. Aquí estoy, dije desde la sombra. Diego dio un respingo. Se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón, o donde debería tenerlo. Jesús. Exclamó. Me asustaste. ¿Qué haces ahí sentado a oscuras? Hace frío. Me gusta el frío, dije, sin moverme. Me mantiene despierto. Diego soltó una risa nerviosa.
Se acercó e intentó darme un abrazo, pero yo me tensé tanto que fue como abrazar una columna de hormigón. Él lo notó y se apartó rápido. Te traje, bueno, no te traje nada. Salí corriendo en cuanto llamaste. ¿Estás bien? Por teléfono sonabas raro. Me levanté despacio, haciendo crujir mis rodillas a propósito. Estoy cansado, Diego. Cansado de pensar. Cansado de papeles. Entremos. Entramos en la casa. La luz de la cocina nos golpeó los ojos. La casa seguía oliendo a flores de funeral y a café rancio. Un recordatorio constante de que Marta ya no estaba para suavizar las cosas. Diego miró hacia el pasillo, hacia la puerta del despacho. Sus ojos se fueron allí como si tuvieran un imán. Bueno, dijo, frotándose las manos. ¿Empezamos? Dijiste que querías terminar esto esta noche. Yo tengo una reunión temprano mañana, así que sí podemos agilizar. ¿Prisa? Lo interrumpí, caminando hacia la alacena. Acabas de enterrar a tu madre hoy, Diego. ¿Qué reunión es tan importante que no puede esperar un día? Diego se tensó. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Es trabajo, papá. La logística no para. El mundo sigue girando. Claro, dije. El mundo gira. Siéntate. Vamos a tomar un trago primero. Papá, de verdad, prefiero empezar con los pap, siéntate, ordené. No grité. No hizo falta. Usé el tono de voz que usaba cuando él tenía 10 años y rompía algo. El tono de no hay discusión. Diego se sentó en la silla de la cocina, la misma silla donde se sentaba a comer cereales antes de ir a la escuela hace 50 años. Parecía fuera de lugar con su traje caro y sus zapatos italianos en mi cocina modesta. Saqué una botella de whisky. No era uno bueno. Era una marca barata que yo compraba para cocinar o para las visitas que no me importaban. Serví 2 vasos, sin hielo. Puse uno frente a él y otro frente a mí. Me senté al otro lado de la mesa. Por Marta, dije, levantando mi vaso. Diego dudó. Sabía que él odiaba el whisky barato. Él bebía coñac o vinos que costaban más que mi compra del mes. Pero no tenía opción. Por mamá, dijo. Bebió un trago largo y vi cómo hacía una mueca de asco que intentó disimular tosiendo. Fuerte, dijo con la voz estrangulada. Como la vida, respondí. Bebí mi trago sin pestañear. El líquido caliente me quemó la garganta, pero me ayudó a enfocarme. Me quedé mirándolo. Dejé que el silencio se estirara. 1 segundo. 5 segundos. 10 segundos. En el mundo de los negocios, el primero que habla pierde. En el mundo de la construcción, el que se mueve primero revela su debilidad. Diego no aguantó. Empezó a golpear la mesa con el dedo índice. Tac, tac, tac. Entonces, dijo Diego, rompiendo el silencio. El despacho. ¿Qué encontraste? ¿Había algún seguro de vida? ¿Cuentas de ahorro? Metí la mano en el bolsillo de mi camisa. Vi cómo los ojos de Diego se clavaban en mi mano. Esperaba una llave. Esperaba un cheque. Saqué un paquete de cigarrillos viejos. La decepción en su cara fue tan evidente que casi me río. No entré todavía, mentí. Diego parpadeó, confundido. ¿Cómo? Por teléfono dijiste que era demasiado para ti, que había muchos papeles. Dije que no podía hacerlo solo, corregí. No dije que hubiera entrado. Tengo la llave aquí. Pero no me atreví a girarla. Diego soltó el aire que estaba conteniendo. Se relajó visiblemente. Sus hombros bajaron. Creyó que todavía tenía el control. Creyó que el secreto seguía a salvo detrás de la puerta. Ah, entiendo, papá. Es duro. Es normal. Ver sus cosas,
Debe ser doloroso. Se inclinó hacia adelante, poniendo su cara de hijo comprensivo. Por eso estoy aquí. Yo lo haré. Tú quédate aquí, tómate otro trago. Yo entro, reviso todo, separo lo importante de la basura y luego te doy un resumen. Así no tienes que sufrir. Eres muy bueno, Diego, dije, arrastrando las palabras. Siempre pensando en tu viejo padre. Siempre protegiéndome. Igual que tu madre. Al mencionar a Marta, vi un tic en su ojo izquierdo. Mamá te quería mucho, dijo él. Sí. Me quería tanto que me ocultaba cosas para no preocuparme. ¿Verdad? El ambiente en la cocina cambió. La temperatura pareció bajar 5 grados. Diego dejó el vaso en la mesa. ¿De qué hablas? Mamá no te ocultaba nada. Ustedes eran el matrimonio perfecto. Nadie es perfecto, Diego. Todos tenemos secretos. Yo tengo los míos. Tú tienes los tuyos. ¿Y Marta? Marta tenía una caja fuerte. Diego se quedó muy quieto. ¿Una caja fuerte? Preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz subió una octava. No sabía que tuviera una. ¿Dónde está? En el despacho. Supongo. O quizás no. Quizás me lo imaginé. La memoria me falla a veces. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera, hacia la oscuridad. ¿Sabes, Diego? Estuve pensando en el 84. ¿1984? Preguntó él, impaciente. Papá, eso fue hace 40 años. ¿Qué tiene que ver? Todo, dije, dándome la vuelta. ¿Te acuerdas de tu bicicleta roja? La BMX. Diego frunció el ceño. Estaba calculando. Estaba tratando de ver a dónde iba yo con esto. Sí. Claro. Me encantaba esa bici. Recuerdo que un día llegaste llorando, dije, cerrando los ojos como si hiciera un gran esfuerzo de memoria. Dijiste que te la habían robado en el parque. Que unos chicos grandes te golpearon y te la quitaron. Sí, fue horrible, dijo Diego. Tuve pesadillas semanas. Y recuerdo, continué, que yo estaba muy enojado. Quería ir a la policía. Quería ir a buscar a esos chicos. Pero Marta. Marta me detuvo. Me dijo, no, Tomás, déjalo. Es peligroso. Diego está bien, eso es lo que importa. Y al día siguiente, apareciste con una bici nueva. Sí, tú me la compraste, dijo Diego. Abrí los ojos y lo miré fijamente. No, Diego. Yo no te la compré. Yo estaba sin trabajo esa semana. Estábamos en huelga en la constructora. No teníamos ni para carne. Comíamos arroz y frijoles. Yo no tenía $100 para una bici nueva. Diego empezó a sudar. Una gota brillante bajó por su sien. Bueno, entonces sería mamá. Ahorraría del mercado. No sé, papá, era un niño. ¿Por qué hablamos de bicicletas viejas ahora? Tenemos que ver los papeles del seguro. Hablamos de bicicletas, dije, acercándome a la mesa, porque hoy encontré un recibo viejo en mi caja de herramientas. Un recibo de junio del 84. Mentira. No tenía ningún recibo. Lo tenía en la libreta azul. Página 2. Junio de 1984. $300. Diego dice que robó la bicicleta de su amigo y la vendió. Necesita reponerla antes de que los padres llamen a la policía. Le di el dinero. ¿Un recibo? La voz de Diego tembló. No importa, dije, desechando el tema con la mano. Son cosas de viejos. Recuerdos mezclados. Pero es curioso, ¿no? Como la memoria cambia. Tú recuerdas que te la robaron.
Yo recuerdo que no teníamos dinero. Y sin embargo, hubo bici nueva. Magia. Diego se terminó el whisky de un trago. Se puso de pie. Papá, estás divagando. El duelo te está afectando la cabeza. Vamos al despacho. Ahora. Siéntate, dije de nuevo. Esta vez más suave, más peligroso. No. Ya basta. Voy a entrar. Dame la llave. No te la voy a dar, Diego. ¿Por qué no? Gritó. Por fin, la máscara se estaba cayendo. Su cara se puso roja. Soy tu hijo. Tengo derecho a ver qué dejó mi madre. Necesito saber si hay dinero. ¿Necesitas? Pregunté. Pensé que ganabas muy bien. Pensé que eras un hombre de éxito. Ese reloj en tu muñeca dice que eres rico. Diego se cubrió el Rolex otra vez. Tengo gastos, papá. La vida es cara. No lo entenderías con tu mentalidad de obrero. Explícamelo, dije. Explícame la logística de tu vida. Explícame cómo un hombre que gana 60.000 al año tiene un reloj de 30.000 y, sin embargo, le pedía dinero a su madre moribunda hace 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Diego se quedó congelado, con la boca abierta a medias. ¿Qué? Susurró. ¿Qué dijiste? Saqué la libreta azul de mi bolsillo. La puse sobre la mesa, con suavidad, como si fuera una pistola cargada. El color azul de las tapas brilló bajo la luz fluorescente de la cocina. Diego miró la libreta. Y supe, en ese instante, que la reconocía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su piel pasó de roja a gris ceniza en un segundo. Retrocedió un paso, chocando contra la silla y casi tirándola. ¿Reconoces esto, Diego? Pregunté. No. No sé qué es eso, dijo. Pero su voz era un hilo. Es curioso, dije, pasando la mano por la tapa. Porque aquí está toda tu vida. No la vida que me contabas a mí en las cenas de Navidad. No la vida del hijo exitoso. La vida real. Abrí la libreta al azar. 1995. Diego chocó el coche de un amigo estando borracho. Necesita 5.000 para arreglarlo antes de que el padre del amigo se entere. Dice que si no paga, lo denunciarán. Le di los ahorros de las vacaciones. Levanté la vista. Diego estaba temblando. Papá, eso no es lo que parece, mamá escribía cosas raras, ya estaba senil. Pasé las páginas con fuerza. Flash, flash, flash. El sonido era como latigazos. 2005. Diego invirtió en un negocio ilegal y perdió el dinero de unos socios peligrosos. Vinieron a la casa a amenazarlo. Necesita 20.000 ya. Hipotequé las joyas de mi abuela. Cerré la libreta de golpe. ¡Pum! Mírame. Grité. Diego saltó. 40 años, Diego. 40 años sangrando a esta familia. 40 años robándole a tu madre. Mientras yo trabajaba doble turno, tú venías aquí los jueves y le quitabas el dinero de la comida. El dinero de mi sudor. Diego miró la puerta de salida. Estaba calculando si podía correr. No te vayas, dije, sacando el martillo de la caja de herramientas que tenía convenientemente debajo de la mesa. Lo puse sobre el mantel. Todavía no hemos llegado a la mejor parte. Papá, por favor, cálmate, Diego levantó las manos. Estaba aterrorizado. Puedo explicarlo. Era prestado. Todo era prestado. Iba a devolvérselo. ¿Así? Pregunté. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a devolvérselo? ¿Cuándo ella estuviera muerta? Me acerqué a él. Él retrocedió hasta quedar acorralado contra la nevera. Hablemos del final, Diego.
Hablemos de hace 3 semanas. Del hospital. Yo no fui al hospital, mintió. Está aquí escrito. Grité, golpeando la libreta. Jueves. Vino al hospital. Me pidió 10,000. Le di mi anillo. Me detuve. Respiré hondo. Mi voz bajó a un susurro mortal. Ese anillo, Diego. El anillo de diamantes que le regalé por nuestro 40 aniversario. Ella me dijo que lo perdió en el hospital. Que se le cayó por el desagüe. Lloró pidiéndome perdón. Pero no lo perdió, ¿verdad? Agarré la mano izquierda de Diego y se la torcí con la fuerza de un hombre que ha doblado acero toda su vida. Él gritó de dolor. Le subí la manga del saco. Ahí estaba el Rolex de oro. Brillando, obsceno. ¿Dónde está el anillo de tu madre, Diego? Pregunté, apretándole la muñeca hasta que sentí crujir sus huesos. ¿Lo convertiste en este reloj? ¿Cambiaste el amor de tu madre por un pedazo de oro para presumir con tus amigos? Diego empezó a llorar. Pero esta vez no era teatro. Era miedo puro. Lo vendí. Chilló. Lo vendí. Debía dinero, papá. Me iban a matar. Debía dinero a gente mala. Lo solté con asco. Cayó al suelo de rodillas, sollozando. Gente mala, repetí. No, Diego. Tú eres la gente mala. Tú eres el único criminal que ha entrado en esta casa. Me volví hacia la mesa y tomé la libreta. Levántate, ordené. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él, moqueando. ¿Vas a llamar a la policía? La policía es para los ciudadanos, Diego. Tú ya no eres un ciudadano. Tú eres una plaga. Y las plagas se eliminan en casa. Caminé hacia la puerta trasera, la que daba al patio trasero y al bosque. Vamos afuera. Trae la pala. ¿La pala? Diego me miró con horror absoluto. Pensó que lo iba a matar y enterrar allí mismo. No me mires así, dije. No voy a ensuciarme las manos con tu sangre. Vamos a cavar. Pero no una tumba para ti. Vamos a desenterrar la verdad. Y tú vas a sudar por primera vez en tu miserable vida. Salía la noche lluviosa. Escuché los pasos arrastrados de Diego siguiéndome. No tenía a dónde ir. Sabía que si intentaba huir, yo lo cazaría. La noche acababa de empezar. Y la libreta azul tenía muchas más páginas que leer. El patio trasero de mi casa no es un jardín cuidado de esos que salen en las revistas, con césped perfecto y gnomos de cerámica. Es un terreno de trabajo. Hay árboles viejos, robles centenarios que han visto pasar generaciones, y hay tierra. Tierra roja de Georgia, arcillosa, pesada, que cuando se moja se convierte en una pasta densa que te atrapa los pies y no te quiere soltar. Caminamos hacia la oscuridad. Yo iba delante, llevando una linterna grande de mano, de esas amarillas cuadradas que usan los camioneros. El haz de luz cortaba la noche, iluminando las gotas de lluvia que aún caían de las hojas de los árboles. Detrás de mí, escuchaba a Diego. Sus pasos eran torpes. Sus zapatos italianos de suela de cuero resbalaban en el pasto mojado. Lo oía jadear, respirar con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el terror. Su mente debía estar corriendo a 1000 kilómetros por hora, imaginando su propio final. Probablemente pensaba que yo era un viejo loco, que el duelo me había roto los cables de la cordura y que lo iba a enterrar allí mismo, junto al rosal de su madre. Llegamos a la zona donde guardo las herramientas de jardín, cerca del viejo cobertizo. La madera del cobertizo estaba negra por la humedad. Olía a tierra mojada, a lombrices y a óxido. Me detuve y me giré. La luz de mi linterna le dio en la cara. Estaba pálido, con el pelo teñido pegado a la frente por el sudor y la llovizna. Su traje negro de $3,000 ya tenía manchas de barro en los bajos del pantalón.
Se veía ridículo. Un maniquí de escaparate tirado en un vertedero. Señalé una pala que estaba apoyada contra el muro del cobertizo. Una pala de punta, con mango de fresno, pesada, sólida. Una herramienta de hombre. Agárrala, dije. Diego miró la pala como si fuera una serpiente venenosa. Papá, por favor, su voz era un gemido agudo, infantil. ¿Qué vas a hacer? No me mates. Te juro que te pagaré. Conseguiré el dinero. Venderé el coche. Pero no me hagas esto. No te voy a matar, idiota, dije con desprecio. Si quisiera matarte, no te daría una pala. Te daría la espalda. Clavé la linterna en el hueco de un árbol para que iluminara un círculo de tierra desnuda, justo donde las raíces de un roble viejo se levantaban como venas hinchadas. Vas a cavar, ordené. ¿Cavar? Diego parpadeó, confundido. ¿Cavar qué? ¿Para qué? Porque necesito buscar algo, mentí, o tal vez no. Y porque necesitas aprender lo que cuesta ganar $1. Has pasado 40 años extendiendo la mano y recibiendo billetes limpios, planchados, sin olor. Billetes que tu madre sacaba del banco con miedo. Hoy vas a ver de dónde salía ese dinero. Salía de la tierra. Salía del esfuerzo. Estás loco, susurró. Voy a llamar a la policía. Metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Fui rápido. A mis 80 años, mis articulaciones duelen, pero mis reflejos siguen ahí. Le di un manotazo en la muñeca con el reverso de mi mano. El teléfono salió volando y cayó en un charco de lodo oscuro. Ops. Dije sin emoción. Se te cayó. Ahora cava. Diego miró su teléfono hundiéndose en el barro. Luego me miró a mí. Vio mis ojos. Vio que no había negociación posible. Vio al capataz que había despedido a hombres el doble de grandes que él por llegar tarde. Temblando, agarró la pala. Sus manos eran suaves. Manos de oficina. Manos de loción y teclado. Apretó el mango de madera rugosa. ¿Dónde? Preguntó, derrotado. Señalé el centro del círculo de luz. Ahí. Quiero un agujero. 1 metro por 1 metro. Y profundo. Diego clavó la pala. O lo intentó. La tierra estaba dura y compacta, mezclada con arcilla. La pala rebotó y apenas arañó la superficie. Él soltó un quejido. El impacto le había vibrado en los brazos. Mete el pie, le instruí, cruzándome de brazos. Usa tu peso. No eres tan fuerte como crees, así que usa la gravedad. Diego apoyó su zapato de diseño en el borde de la pala y empujó. La hoja entró en la tierra. Hizo palanca y sacó la primera palada de barro. La tiró a un lado, salpicándose los pantalones. Bien, dije. Faltan 1000 más. Sigue. Yo me senté en un tronco seco que usaba como banco. Saqué la libreta azul de mi bolsillo. Encendí un cigarrillo viejo que tenía guardado. El humo azul se mezcló con la niebla de la noche. Mientras él cavaba, respirando como un asmático, yo empecé a leer en voz alta. Mi voz sonaba tranquila, rítmica, marcando el compás de su sufrimiento. Diciembre de 1998, leí. El sonido de la pala entrando en la tierra, scrunch, fue mi acompañamiento. Diego dice que quiere darle una Navidad de lujo a su nueva novia. Dice que si no le doy $3000 para un viaje a Aspen, se deprimirá y volverá a beber. Tengo miedo de que choque el coche otra vez. Le di el dinero que tenía guardado para arreglar el techo de la casa. Le dije a Tomás que el techo podía aguantar un invierno más. Hice una pausa. Miré el techo de nuestra casa, allá a lo lejos. ¿Te acuerdas de ese invierno, Diego? Pregunté. Fue el año de la gran tormenta de hielo.
Tuvimos goteras en el dormitorio durante 2 meses. Tu madre ponía cubetas por todas partes. Yo me subía al tejado con hielo para poner parches, maldiciendo al clima, preguntándome por qué no teníamos dinero para repararlo bien. ¿Y tú estabas esquiando en Aspen? Diego se detuvo. Estaba sudando a mares. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el tinte de su pelo, que empezaba a chorrear gotas negras por su frente. Parecía que se estaba derritiendo. Yo no sabía lo del techo, jadeó. Ella me lo dio, ella quería que yo fuera feliz. Sigue cavando. Grité. El trueno de mi voz lo hizo saltar. Volvió a clavar la pala con frenesí. Pasé las páginas. Buscaba las fechas claves. Las fechas que dolían. Agosto de 2004, leí. Diego se detuvo en seco. La pala se quedó a medio camino. Sabía qué fecha era esa. Papá, no leas eso, suplicó. Lo ignoré. Diego vino llorando. Dice que debe dinero a unos prestamistas colombianos. Dice que si no paga $50,000 antes del viernes, le van a romper las piernas. Lloró en mi regazo como cuando era niño. Me dijo, mamá, ayúdame, no quiero morir. Fui al banco. Saqué todo lo del fondo de retiro de Tomás. Falsifiqué su firma en la autorización. Dios me perdone, pero es mi hijo. Cerré la libreta un momento. El silencio era sepulcral, solo roto por la respiración entrecortada de Diego. Me levanté del tronco y me acerqué al agujero. Ya tenía medio metro de profundidad. Ese fue el año que quise jubilarme, dije suavemente. Tenía 60 años. Mis rodillas ya no daban más. Fui al banco a ver el fondo de pensiones. Y estaba vacío. El gerente me dijo que hubo un error administrativo, o que quizás yo había hecho un retiro y no recordaba. Llegué a casa y se lo conté a Marta. Ella me consoló. Me dijo, no te preocupes, viejo, Dios proveerá. Seguiremos trabajando. Trabajé 10 años más, Diego. 10 años más de levantarme a las 4 de la mañana. De cargar sacos de cemento. De llegar a casa con la espalda rota. Me agaché y agarré un puñado de tierra que él había sacado. Se la tiré a los zapatos. Trabajé 10 años extra para pagar tu deuda con los colombianos. ¿O eran colombianos? ¿O era una apuesta de caballos? ¿O era un coche nuevo? Diego sollozó. Dejó caer la pala y se tapó la cara con las manos sucias de barro. Se manchó la cara de tierra negra, pareciendo una calavera. Era póker, susurró. Perdí en una mesa ilegal. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Era una enfermedad. No podía parar. Una enfermedad se trata, dije. Un cáncer se opera. Pero tú no querías curarte. Tú querías que ella te financiara el vicio. Estoy enfermo. Gritó, cayendo de rodillas en el lodo. Ayúdame. Levántate, dije. Todavía no terminamos. Falta lo peor. Diego se levantó a duras penas. Le temblaban las piernas. El agujero ya era una tumba poco profunda. Volví a mi tronco. Abrí la libreta en las últimas páginas. Las páginas donde la letra de Marta cambiaba. Ya no era redonda y bonita. Era picuda. Era la letra del miedo. Noviembre de 2015, leí. Diego dejó de llorar. Se quedó inmóvil, mirando el fondo del agujero. Le dije que no. Le dije que ya no había más dinero. Que Tomás sospechaba. Que estábamos viejos. Entonces él cambió. Ya no lloró. Se puso de pie y me miró con ojos que no eran de mi hijo. Me dijo, si no me das el dinero, no volverás a ver a los nietos. Le diré a Laura y a los niños que estás loca. Que eres peligrosa.
No dejaré que se acerquen a ti en Navidad. No dejaré que los veas crecer. Sentí cómo se me rompía la voz al leerlo. Esa Navidad, la recordaba perfectamente. Marta estuvo triste, ansiosa. Preparó comida para un batallón. Compró regalos caros para tus hijos. Y tú llegaste tarde, con mala cara, y apenas dejaste que los niños la abrazaran. Ella te dio un sobre esa noche. Lo vi. Pensé que era una tarjeta de regalo. Eran $5,000. El precio de un abrazo de sus nietos. Me levanté y tiré el cigarrillo al suelo. Lo pisé con furia. Extorsión emocional, Diego. Chantaje. Usaste a tus propios hijos, a mi sangre, como moneda de cambio. Amenazaste a una anciana con la soledad. Eso no es enfermedad. Eso es maldad pura. Diego estaba dentro del agujero, con el barro hasta las pantorrillas. Me miró desde abajo. Ya no había súplica en sus ojos. Había una especie de resignación animal. La máscara se había roto del todo y dejaba ver a la rata acorralada. Ella te tenía miedo a ti, dijo Diego de repente. Su voz sonó rasposa, llena de odio. Me detuve. ¿Qué? Ella te tenía miedo a ti, papá, repitió, ganando confianza. Siempre fuiste tan duro. Tan perfecto. El Señor, yo pago mis deudas. El Señor, yo construí esto con mis manos. Nunca aceptabas un error. Si ella te hubiera dicho la verdad, si te hubiera dicho que su hijo perfecto era un jugador compulsivo, tú me habrías echado a la calle. Y ella no podía soportar eso. Diego clavó la pala con rabia. Ella pagaba para mantener tu ilusión. Pagaba para que tú siguieras creyendo que tenías una familia perfecta. No me protegía a mí, te protegía a ti de la verdad. Me quedé helado. Sus palabras eran veneno, pero tenían una gota de verdad dolorosa. Marta sabía que yo era intransigente. Sabía que yo no toleraba la debilidad. Tal vez tengas razón, dije bajito. Tal vez yo fui demasiado duro. Tal vez fallé como padre al no ver quién eras. Pero ella no me protegía a mí, continué, acercándome al borde del agujero. Ella me protegía de convertirme en un asesino. Porque si yo hubiera sabido, hace 20 años, que tú le robabas, te juro por Dios que te habría matado con mis propias manos. Y ella lo sabía. Diego tragó saliva. Vio la verdad en mis ojos. Vio que no era una metáfora. Sal del agujero, dije. Diego tiró la pala fuera. Intentó trepar por las paredes resbaladizas de barro. Se cayó 2 veces, manchándose el saco, la camisa blanca, la corbata de seda. Era un desastre. Un hombre de 60 años arrastrándose en el lodo como un gusano. Le tendí la mano. Dudó. Pensó que lo iba a empujar. Pero lo agarré y lo tiré hacia arriba con fuerza. Cayó en el pasto, jadeando, sucio, derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, escupiendo barro. Ya lo sabes todo. Ya me humillaste. Ya me hiciste cavar. ¿Vas a llamar a la policía? No, dije. La policía te metería preso unos años. Y tú saldrías y seguirías estafando. Además, el apellido Benítez no va a salir en las páginas policiales. Marta no querría eso. Me agaché y recogí la libreta azul. Vamos a hacer un trato, Diego. Un trato de negocios. De esos que te gustan. ¿Qué trato?, preguntó, sentándose en el pasto. Te voy a dar una última cosa. Algo que has estado buscando desde que llegaste. Diego me miró con esperanza. ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué? Te voy a dar la libertad, dije. Pero te va a costar todo lo que tienes. Saqué un mechero de mi bolsillo. Arranqué la primera hoja de la libreta. La del 14 de mayo de 1984.
La bicicleta. Prendí fuego a la esquina del papel. La llama iluminó nuestras caras. Dejé caer el papel ardiendo dentro del agujero que Diego acababa de cavar. Esta noche vamos a enterrar el pasado, Diego. Pero mañana empieza tu penitencia. En ese momento, el teléfono de Diego, que seguía tirado en el barro, empezó a vibrar y a iluminarse, luchando por funcionar. La pantalla rota brillaba en la oscuridad. Pude ver el nombre de quien llamaba. No era su esposa. No era su jefe. Decía, el ruso, no contestar. Diego vio la pantalla y su cara de terror volvió, más fuerte que antes. Se lanzó a por el teléfono como un animal desesperado. No. Gritó. No puede ser. Lo miré. Parece que tus acreedores no respetan el duelo, hijo. Papá, dijo, levantando la vista, con los ojos llenos de lágrimas verdaderas. Si no les pago $60,000 mañana a mediodía, esta vez no me van a romper las piernas. Me van a matar. Sonreí. Una sonrisa fría. Pues entonces, será mejor que escuches mi oferta con mucha atención. El teléfono de Diego seguía vibrando en el lodo, zumbando como un insecto moribundo. La pantalla parpadeaba, el ruso. El ruso. El ruso. Era un hombre que no presagiaba nada bueno. No sonaba a banquero ni a amigo de póker. Sonaba a sótano oscuro y a herramientas pesadas. Diego miraba el teléfono con la cara desencajada. Sus manos, cubiertas de barro y arcilla, temblaban tanto que no podía ni agarrarlo. No contestes, le dije, poniendo mi bota sobre el aparato y hundiéndolo un poco más en la tierra. Déjalo que suene. El miedo es buen motivador, pero el pánico te hace cometer errores. El teléfono dejó de sonar. El silencio volvió al bosque, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era solo la noche, era la cuenta regresiva de un hombre muerto. $60,000, dije, repitiendo la cifra que él había soltado. Para mañana a mediodía. Diego asintió, tragando saliva con dificultad. Se limpió la nariz con la manga de su saco arruinado. Sí. Es una deuda vieja. Se acumuló con intereses. Pensé que podía cubrirla con lo de mamá. Con el dinero de la herencia que no existe, completé. O vendiendo las joyas que ya no están. Me agaché y lo miré a los ojos. Estaba roto. Ya no quedaba nada del ejecutivo arrogante que había entrado en mi casa hacía una hora. Solo quedaba un niño asustado que había jugado con fuego y se había quemado la casa entera. Tengo el dinero, dije. La cabeza de Diego se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron como platos. La esperanza es algo peligroso, brilla incluso en el fondo del pozo más negro. ¿Qué? ¿Tienes $60,000? Tengo mucho más que eso, Diego, dije con calma. Tengo suficiente para pagar tu deuda 10 veces. Tengo suficiente para comprar tu libertad. Diego se arrastró hacia mí, agarrándose a mis pantalones como un náufrago. Papá, por favor. Págales. Te lo devolveré. Te juro que trabajaré gratis para ti. Cortaré el césped, pintaré la casa, haré lo que sea. Pero sálvame. No quiero morir. Tengo hijos, papá. Tus nietos. Lo miré con frialdad. Usar a los nietos otra vez. No aprendía. Levántate, ordené, apartándome para que me soltara. No te humilles más. Es patético. Diego se puso de pie, tambaleándose. Vamos adentro. Tengo que hacer una llamada. Y tú tienes que firmar unos papeles. Volvimos a la cocina. La luz fluorescente nos mostró el desastre. Diego parecía un monstruo de pantano, chorreando barro negro sobre el piso limpio de Marta. Yo tenía las botas sucias y la camisa manchada de sudor. Fui al cajón de los cubiertos.
Saqué un bolígrafo y un bloc de notas legal amarillo, de esos que usaba para mis presupuestos de obra. Me senté a la mesa y empecé a escribir. Mi letra era firme, angulosa. Letra de arquitecto. Diego se quedó de pie junto al fregadero, intentando limpiarse la cara con agua fría, mirándome por el reflejo de la ventana. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó con voz temblorosa. Tu sentencia, dije sin levantar la vista. O tu salvación. Depende de cómo lo mires. Escribí durante 10 minutos. Diego caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, mirando el reloj de la cocina cada 30 segundos. El tiempo se le acababa. Listo, dije, arrancando la hoja y poniéndola sobre la mesa. Puse el bolígrafo encima. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, acercándose. Léelo. En voz alta. Diego tomó el papel con sus manos sucias. Empezó a leer, tartamudeando. Yo, Diego Benítez, en pleno uso de mis facultades mentales, cedo de manera irrevocable la custodia legal, física y total de mis 2 hijos menores de edad, Lucas y Sofía, a mi hermana, Laura Benítez. Renuncio a cualquier derecho de visita hasta que un tribunal decida lo contrario. Diego se detuvo. Me miró horrorizado. ¿Qué? ¿Estás loco? No voy a regalar a mis hijos. Sigue leyendo, dije implacable. Asimismo, confieso haber robado sistemáticamente a mis padres, Tomás y Marta Benítez, durante un periodo de 40 años, mediante engaños y coacción, sumando un total estimado de $400,000. Confieso haber vendido joyas familiares sin permiso. Diego tiró el papel a la mesa. No voy a firmar eso. Es una confesión criminal. Si firmo eso, voy a la cárcel. Si no firmas eso, dije, cruzando las manos sobre la mesa, sales por esa puerta ahora mismo. Y mañana a mediodía, cuando el tal ruso venga a buscarte, no tendrás con qué pagarle. Y créeme, la cárcel es un hotel de 5 estrellas comparado con lo que te harán ellos. Diego se pasó las manos por el pelo, desesperado. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu sangre. Mis nietos también son mi sangre, respondí, levantando la voz por primera vez. Y no voy a permitir que crezcan con un padre que le roba a su madre en el lecho de muerte. No voy a permitir que el ruso vaya a buscarlos a ellos al colegio para cobrar tu deuda. Saqué mi chequera del bolsillo trasero. La abrí. Escribí la fecha. Escribí el nombre, al portador. Escribí la cifra, $60,000. Firmé con mi nombre completo. Arranqué el cheque. Lo sostuve en el aire, entre mis dedos. El papel azulado crujió. Aquí está tu vida, Diego. $60,000. Firma el papel. Entrégame a tus hijos para que Laura los críe como gente decente. Confiesa tus crímenes para que nunca más puedas acercarte a nosotros. Y vete. ¿Irme?, preguntó. ¿A dónde? Lejos. No me importa dónde. Alaska. México. El infierno. Pero quiero que desaparezcas. Si vuelvo a ver tu cara, si vuelves a llamar a Laura, si intentas ver a los niños, llevaré esa confesión a la policía y te meteré preso por abuso de ancianos y robo. Y con mis contactos en este pueblo, me aseguraré de que te pudras en la celda más oscura. Diego miró el cheque. Miró el papel amarillo. Era la decisión final. Dinero o familia. Libertad o responsabilidad. Para cualquier hombre decente, no habría duda. Pero Diego no era un hombre decente. Lo vi en sus ojos. Vi el cálculo. Pensó, si firmo, me libro de los niños. Me libro de la manutención. Me libro de la deuda. Puedo empezar de cero. No vi dolor por perder a sus hijos. Vi alivio. Lentamente, como un autómata, agarró el bolígrafo.
¿Y Laura? Preguntó. ¿Ella aceptará a los niños? Laura tiene más corazón en una uña que tú en todo el cuerpo. Ella los adora. Los cuidará. Los salvará de ti. Diego asintió. Se inclinó sobre la mesa. Firmó el papel. Su firma fue garabateada, rápida, sucia. Dejó el bolígrafo. Me miró, esperando el cheque. Extendió la mano, esa mano que nunca había trabajado. Le puse el cheque en la palma. Lo agarró y lo guardó en su bolsillo interior como si fuera una hostia sagrada. Vete, dije. No grité. Lo dije con un asco profundo, infinito. Diego se dirigió a la puerta. Se detuvo un segundo, con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que iba a decir algo. Perdón. Te quiero. Algo humano. Pero solo dijo, ese reloj de oro, el que decías que era falso. Sí, dije. Es verdadero. Me dieron 28,000 por el anillo de mamá. Puse 2,000 más de mi bolsillo. Es una buena inversión. Sube de valor. Y salió. Salió a la noche, se subió a su coche manchado de barro y arrancó derrapando, huyendo de su pasado, de su familia y de su conciencia. Me quedé solo en la cocina. Miré el papel amarillo con su firma. La prueba de que había comprado la seguridad de mis nietos. La prueba de que ya no tenía hijo. Tomé la libreta azul de la mesa. Tomé el papel de la confesión de Diego. Tomé una botella de alcohol de quemar del armario de limpieza. Salí al patio trasero otra vez. La lluvia había parado por completo. La luna intentaba salir entre las nubes. Caminé hasta el agujero que Diego había cavado. La tumba. Tiré la libreta azul dentro. Tiré la confesión encima. Rocié todo con el alcohol. El líquido transparente empapó las hojas viejas, borrando la tinta de Marta, borrando las deudas, borrando el dolor. Saqué un fósforo. Lo encendí en la suela de mi bota. Miré la llama bailar en la punta de madera. Perdóname, Marta, susurré al viento. Perdóname por no haberlo visto antes. Perdóname por haber sido tan duro que tuviste que mentirme. Pero ya terminó. El monstruo se fue. Los niños están a salvo. Y tú ya puedes descansar. Ya no tienes que ir al banco los jueves. Dejé caer el fósforo. Voz. El fuego rugió en el agujero. Una columna de fuego naranja iluminó el bosque. Me senté en el tronco y vi arder 40 años de secretos. Vi las páginas curvarse y volverse negras. Vi las fechas desaparecer. 1984, 1995. 2015, todo se convertía en ceniza y humo que subía hacia el cielo. Me quedé allí hasta que el fuego se apagó y solo quedaron brasas rojas brillando como ojos en la oscuridad. Entonces, tomé la pala. Y empecé a tapar el agujero. Palada tras palada. Tierra sobre ceniza. Enterré el pasado. Enterré a mi hijo. Cuando terminé, estaba sudando, agotado, me dolía cada hueso del cuerpo. Pero me sentía ligero. Por primera vez en 40 años, la casa no tenía secretos. Clavé la pala en la tierra fresca, como una lápida sin nombre. Entré a la casa. Llamé a Laura. Hija, le dije cuando contestó con voz dormida. Prepara las camas de huéspedes. Mañana te llevo a los niños. Se quedan con nosotros. Para siempre. Colgué. Me serví otro vaso de whisky barato. Esta vez me supo bien. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, a esperar el amanecer. El día de mi nueva vida. Aquí tienes el gran final, parte 5 de 5, en versión hiperextendida. Este es el desenlace donde Tomás no solo cierra el capítulo de dolor, sino que comienza una nueva vida. Es el momento de la justicia poética y la libertad absoluta. Título de la obra:
El secreto de la libreta azul. Formato, narración larga, estilo audiolibro / novela negra, parte, 5 de 5, La ruta de la libertad. Personajes en esta parte final. Tomás Benítez, el hombre libre. Laura, la heredera moral. Lucas y Sofía, los nietos rescatados, mencionados. Escena 1, la limpieza de los escombros. Narrador, Tomás, el sol salió a las 6 de la mañana. Fue un amanecer limpio, de esos que duelen en los ojos. El cielo estaba de un azul intenso, lavado por la tormenta de la noche anterior. Los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera estado cayendo a pedazos unas horas antes. Yo seguía sentado en la cocina. No había dormido, pero no estaba cansado. Me sentía extrañamente lúcido. Como cuando terminas de demoler un edificio viejo y peligroso, y solo queda el terreno baldío, listo para algo nuevo. A las 8 en punto, escuché el coche de Laura. Ella entró corriendo, con la cara lavada y los ojos hinchados. «Papá», gritó. Vine en cuanto pude. «¿Qué pasó?» «Tu llamada anoche me asustó». «¿Por qué dijiste eso de los niños?» Le serví una taza de café. El café estaba recién hecho, fuerte y negro. «Siéntate, hija», le dije. Laura se sentó, mirándome con miedo. Miró la mesa. Vio el bolígrafo. Vio la silla vacía donde Diego había firmado su sentencia. «¿Dónde está Diego?», preguntó. «Diego se fue», dije tranquilo. «Se fue lejos. No va a volver». «¿Cómo que no va a volver? ¿Y su trabajo? ¿Y los niños?». Saqué el papel amarillo del bolsillo de mi camisa. Lo alicé sobre la mesa. «Lee esto». Laura leyó la confesión. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo se tapaba la boca con la mano, cómo negaba con la cabeza. «No puede ser», susurró. «¿Robó a mamá? ¿Durante 40 años?» «Sí». «¿Y vendió a sus hijos, por dinero?» «Sí». «Por $60,000. Ese es el precio que le puso a su paternidad». Laura empezó a llorar, pero no era llanto de duelo. Era llanto de rabia. «Ese desgraciado, pobre mamá. Pobre mamá, viviendo con ese miedo». Me acerqué y la abracé. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, como cuando era niña. «Ya pasó, Laura. El cáncer se ha ido. Ahora tenemos trabajo que hacer. Tenemos que ir a buscar a Lucas y a Sofía. Su madre, esa mujer con la que Diego se casó, no va a poner problemas. Si Diego se fue, ella no querrá la carga sola. Les daremos una vida mejor». «Pero papá», dijo Laura, secándose las lágrimas. «Yo vivo en un apartamento pequeño. Trabajo todo el día. No sé si podré, económicamente». Sonreí. «De eso quería hablarte». Pasaron 2 semanas. Fueron semanas de abogados, de notarios y de cajas de mudanza. Diego cumplió su palabra, o más bien, cumplió su miedo. Desapareció. Su teléfono estaba desconectado. Nadie sabía nada de él. Mejor así. Yo tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa casa. Cada rincón me recordaba una mentira. La cocina donde Marta ocultaba los gastos. El despacho donde guardaba la libreta. El patio donde Diego cavó su vergüenza. Esa casa ya no era un hogar. Era un museo del dolor. Puse el cartel de «Se vende» en el jardín. El mercado estaba caliente. Se vendió en 3 días. Al contado. Una pareja joven, recién casada, con un bebé en camino. Cuando los vi recorrer la casa, con sus ojos llenos de ilusiones, supe que ellos limpiarían la energía. Llenarían las paredes de nuevas risas, sin secretos. El día del cierre, me reuní con Laura en el banco. Le entregué un cheque de caja.
Era por el valor total de la venta de la casa, más la mitad de mis ahorros de toda la vida. Una suma que aseguraba que Lucas y Sofía irían a la universidad, que Laura podría comprarse una casa grande con jardín y que nunca, nunca, tendrían que pedirle nada a nadie. Papá, esto es demasiado, dijo Laura, mirando el cheque con las manos temblorosas. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No puedes quedarte sin nada. Me reí. Una risa profunda, que salía del diafragma. Hija, tengo 80 años. ¿Para qué quiero una casa de 4 habitaciones? ¿Para limpiar polvo? ¿Para sentarme a esperar la muerte viendo televisión? No. Yo me guardé lo suficiente para mí. Lo suficiente para mi último proyecto. ¿Qué proyecto? Preguntó ella. Ven al estacionamiento. Salimos del banco. El sol de mediodía brillaba sobre el asfalto. Aparcada en doble fila, ocupando 4 espacios, estaba ella. Era una bestia hermosa. Una autocaravana Winnebago último modelo. 12 metros de largo. Blanca con franjas plateadas. Tenía cocina completa, baño con ducha, cama king size y un parabrisas panorámico que parecía la pantalla de un cine. Laura se quedó boquiabierta. ¿Te compraste un autobús? Es una casa con ruedas, Laura, dije, pasando la mano por el cromado brillante del parachoques. Marta y yo siempre hablamos de esto. ¿Te acuerdas? Decíamos que cuando me jubilara, compraríamos una y recorreríamos el país. Veríamos el Gran Cañón. Yellowstone. El Pacífico. Pero siempre pasaba algo. Diego necesita esto. Diego necesita aquello. El techo. La matrícula. El coche chocado. Siempre pospusimos el viaje por él. Abrí la puerta del conductor. El olor a cuero nuevo y a libertad me golpeó la cara. Bueno, ya no hay impedimentos. Ya no hay sanguijuelas. Laura me miró con preocupación, pero luego vio mis ojos. Vio que ya no estaban grises ni tristes. Brillaban. ¿Te vas a ir solo? Preguntó. No estoy solo, dije, tocándome el pecho. Llevo a tu madre aquí. Ella va de copiloto. Vamos a ver todas esas cosas que nos perdimos. Laura me abrazó fuerte. Te voy a extrañar, viejo loco. Vendré a visitarlos en Navidad, prometí. Y traeré regalos de verdad, no comprados con dinero robado. Traeré historias. Subí a la cabina. El asiento del conductor era alto, cómodo, como un trono. Puse la llave en el contacto. Giré. El motor diésel rugió con un sonido grave, poderoso. El suelo vibró bajo mis pies. Era el sonido de la potencia. El sonido de no deberle nada a nadie. Coloqué una foto pequeña en el tablero. Era una foto de Marta y yo, de jóvenes, antes de los secretos, antes de la libreta azul. Ella sonreía con el pelo al viento. Sujétate, vieja, dije. Nos vamos. Quité el freno de mano. El vehículo inmenso se puso en movimiento, suave como un barco. Miré por el espejo retrovisor. Vi a Laura saludando con la mano, sonriendo entre lágrimas. Vi el banco donde dejé el dinero para el futuro de mi sangre buena. Y más atrás, en mi memoria, vi la sombra de Diego desvanecerse en el olvido. Tomé la carretera interestatal. El asfalto se abría delante de mí como una cinta gris infinita hacia el horizonte. Aceleré. 80 kilómetros por hora. 100. El paisaje pasaba rápido. Árboles, casas, ciudades. Todo quedaba atrás. Por primera vez en 40 años, no estaba construyendo cimientos para otros. No estaba apuntalando paredes que se caían. No estaba tapando grietas. Solo estaba conduciendo. Dicen que la verdad duele. Y es cierto.
La verdad sobre mi hijo casi me mata esa noche en el cementerio. Pero dicen también que la verdad te hace libre. Y mientras veía el atardecer caer sobre la carretera, pintando el cielo de naranja y violeta, respiré hondo y supe que era cierto. Tenía 80 años. Tenía el corazón roto y luego remendado. Pero era el hombre más libre del mundo. Fin.